Bienvenido Álvaro Urquijo. Un placer hacer esta entrevista. El primer nombre como grupo fue TOS. No se parece nada a Los Secretos. ¿Qué significa para usted cada uno de ellos? Bueno, el nombre que teníamos al principio tienes que ubicarte en la época que era, en aquella época pues ni teníamos la decisión de dedicarnos profesionalmente y no nos tomábamos mucho en serio el tema de los nombres ni nada de eso. Y de hecho íbamos cambiando cada X tiempo por uno distinto. ¿Qué ocurrió? Que nos ofrecieron grabar en un pequeño estudio una maquetita para poner en la radio. Y en ese momento, cuando lo grabamos, nos preguntaron, ¿cómo os llamáis? Y el último nombre que habíamos barajado era TOS. Pero en cuanto pudimos, lo cambiamos, porque nunca nos gustó ese nombre. Y también correspondía con una época en la que todos los nombres eran un poco escatológicos, un poco caca deluxe, mermelada de lentejas, escorbuto, no sé. Eran como palabras malsonantes y parecía que era más molón o más guay llamarse TOS, pero no, en Los Secretos nos gustaba mucho más, tal vez porque habíamos mantenido en secreto todos nuestros ensayos y nuestras primeras épocas y canciones, porque mi padre viajaba mucho y no le gustaba que no estudiáramos y que estuviéramos con la música. Los Secretos. Nombre que invita a escuchar su música, a mirar las estrellas en silencio. ¿Hay algún secreto que les haya ocurrido o anécdota en una de sus giras que no se han atrevido a contar? Mira, nos han pasado tantísimas cosas que yo creo que todas las cosas que pueden pasar, graciosas y no tan graciosas, nos ha pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, nos ha pasado equivocarnos de camino, llegar tarde, no existir los teléfonos móviles y prácticamente llegar con la furgoneta, bajarnos de entre, como si fuéramos el público, subir al escenario por una escalera y enchufarnos y tocar directamente y cosas así, ¿no? Luego bromas entre nosotros, pues yo qué sé, día que fingimos que se había roto la furgoneta y que se había caído, la pusimos en una cuesta y sacamos de sus fundas los instrumentos y doblamos las fundas que eran de estas de cremallera, que eran de las que se llevan encima, y el bajista y la guitarra pensaban que se había roto su guitarra dentro, ¿no? Y habíamos cerrado con la llave para que no se pudiera abrir, estuvieron sufriendo ese tipo de bromas, cosas tonterías, ¿no? Pero en general lo hemos llevado muy bien y es un trabajo del que nos sentimos muy afortunados. Y anécdotas, pues bueno, todo el cariño de la gente que hemos recibido y lo que hemos podido devolver en estos años, pues es la mejor de las anécdotas, ¿no? Yo creo. Que ha sido mucho lo que nos habéis dado. Han vivido momentos muy duros también, con el fallecimiento de Canito, de Pedro Antonio Díaz y de Enrique Urquijo, miembros muy importantes para el grupo. ¿De dónde sacaron la fuerza en esos momentos para poder seguir adelante con su carrera musical? Pues es buena pregunta porque las circunstancias invitaban a no seguir, a intentar buscarnos otra forma de ganarnos la vida o intentar otra afición, porque la primera de las muertes fue por un accidente de coche muy desafortunado y todavía no teníamos ni un disco. La segunda fue otro accidente muy también desafortunadísimo y casual que se llevó a Pedro, a nuestra batería, y ahí yo creo que fue la primera vez que sí sentimos que se acababa algo, porque tardamos 2 años en recuperarnos de ese varapalo. Había que añadir que además la discográfica no nos renovó el contrato. Habíamos tenido un momento de ser conocidos con canciones como el Déjame, sobre un vídeo mojado, Ojos de Perdida, etcétera. Y los 2 siguientes discos no tuvieron tanto éxito y no sonaron mucho en la radio. Con lo cual, si a eso añades que pierdes a un amigo y a un miembro, pues
te quedas en dique seco por mucho tiempo. Y con mi hermano Enrique pues algo parecido, ahí sí que fue un final. ¿Qué ocurre? Que luego te das cuenta que la música no es lo que nosotros decidamos. Muchas veces la música donde realmente se hospeda, donde realmente vive nuestra música es en el corazón, en las mentes y en los sentimientos de las personas que nos escuchan. Y una cosa lleva a la otra, pero sin una intención muy clara de seguir, fue la casualidad la que por enésima vez nos había puesto un pie encima de un escenario. En el primer caso fue el hecho de que no teníamos otro medio de ganarnos la vida y queríamos seguir siendo músicos y nos tardamos 2 años en rehacernos. La segunda vez fue cuando muere mi hermano, decidimos echar el telón, decir, se acabó, y lo que ocurrió es que empezaban a llamar muchísimas managers y empresarios de cultura que querían a Los Secretos, aunque fuera así mi hermano, ¿no? Y bueno, yo me extrañé muchísimo, le pregunté al manager, oye, ¿esto de qué va? Y dice, no, son propuestas en firme que os quieren ver, quieren contrataros y que quieren que sigáis tocando, ¿no? Entonces hicimos una prueba que fue una exigencia mía, que decir, bueno, yo quiero quiero saber si todo el mundo que viene a verme a Los Secretos, si les parece bien o no, lo sabremos si siguen viniendo a vernos, ¿no? Entonces decidimos tocar en sitios pequeños, cobrando entrada, muy poquito precio, pero cobrando entrada, y ver si cada vez vendíamos más entradas o cada vez menos, ¿no? Esa era una buena fórmula para saber si sin Enrique podíamos seguir trabajando en lo que nos apasionaba, ¿no? De un concierto llevó al siguiente, luego al siguiente, y en apenas 2 años habíamos hecho 75 conciertos sin mi hermano, y teníamos compuestas canciones para un disco que fue en el 2002, y realmente fue en ese año cuando creo que realmente volvimos a la música. Desde el 99 fue un parón de varios años, porque nosotros habíamos parado la actividad con Los Secretos en el 97 para descansar, porque habíamos hecho 3 años seguidos de gira por el disco recopilatorio primero nuestro, que es de color rojo, que la gente lo conoce mucho, y en ese periodo de tiempo es cuando mi hermano Enrique fallece, y claro, llevábamos pues un total de casi 5 años sin tocar como banda. Yo había hecho un disco solitario, mi hermano Enrique había hecho un disco solitario, estábamos preparando un disco nuevo, y fue muy duro. Eso fue, lo recordaré toda mi vida. No, todavía siento que mi hermano va a aparecer por alguna esquina y va a decir, deja, que ya canto yo, ¿sabes? Y todavía pienso que va a aparecer para echarme una mano con las letras o para decir, mira qué canción más bonita tengo, ¿no? Eso siempre perdurará. Yo creo que mientras cantemos las canciones de mi hermano, entre las otras del repertorio, que muchas eran de mi hermano, pues seguirá vivo entre nosotros, vamos, como si estuviera ahí al lado, ¿no? Y eso es una de las razones también una razón de la de seguir fue precisamente dar continuidad a la música que había escrito mi hermano, tener justicia, porque la manera que murió no representaba su vida, ni mucho menos, y dejó un recuerdo muy amargo, y queríamos sacar lo positivo de sus letras y de sus canciones, y por eso continuamos tocando, ¿no? Y la verdad es que me siento muy orgulloso de poder haberlo hecho. Pero a tu lado, canción mística en vuestra carrera musical, se ha convertido incluso en el himno no oficial de la Unión Deportiva Levante. ¿Qué sintieron la primera vez que escucharon una de sus canciones como himno no oficial de un equipo de fútbol? Bueno, pues tuvimos la suerte de, estando en Valencia, que nos invitaran la gente encantadora del equipo de fútbol Levante Fútbol Club. Nos regalaron unas camisetas, unos balones, nos agasajaron, nos invitaron a comer, nos dieron las gracias, cuando era al revés, ¿no? Éramos nosotros los agradecidos, ¿no? De hecho, grabaron un vídeo de los futbolistas que juegan muy bien a fútbol, pero cantar no saben bien. Y me llenó de ilusión. La verdad es que sentí un poco de pena porque mi hermano Enrique no conociera lo que esa canción ha significado después, porque esa canción se graba en el año 95 en un disco que pasó bastante desapercibido en nuestra discografía en ese momento,
porque había mucha competencia, tal vez, eran los 90, donde estábamos compitiendo con gente como los Rodríguez, o como Gabinete Caligari, o como, yo qué sé, Radio Futura, por decirte 3 o 4 al azar. Y nuestra compañía, pues como que dijo, bueno, este disco no ha funcionado, pasamos al siguiente, que es un recopilatorio del que te hablaba antes, y una cosa con la otra, pues esa canción donde realmente cobró vida no fue ni en la radio, ni en la televisión, ni en videoclips, sino a raíz de que la gente, bueno, mi hermano, y empieza a tener nostalgia por Los Secretos y empieza a recuperar, nos damos cuenta que esa canción era una de las más buscadas en internet. Vemos que el vídeo que habían subido a YouTube en nuestra discográfica tenía por aquel entonces 4 millones de visitas. Nos quedamos totalmente sorprendidos porque era una canción que apenas habíamos tocado en directo, que sí, la habíamos grabado en el disco de homenaje a mi hermano, con Nacho Campillo cantando, de Tantan Goat, cantando la canción, pero no como si fuera un hit, una canción de gran éxito, ¿no? Eso lo han convertido la gente que la ha escuchado y la ha hecho propia y le han buscado un significado. A mí me pasa, ¿eh? Yo tengo canciones que me pones cierta canción de los Beatles, no, a lo mejor no será la mejor, pero por ejemplo, con la canción Hey Jude, yo recuerdo mis 12 o 13 años cuando compré ese disco de los Beatles, ¿no? Y me acuerdo de sacarlo de la funda, cómo olía el vinilo, cómo olía el cartón del disco, cómo lo escuchaba una y otra vez, cuando se rayaba un disco de tanto ponerlo, el disgusto que era, y había mil remedios, que si lavarlo con agua, que si pasarlo con... Esa época, por ejemplo, la tengo grabada, pegada a canciones de los Beatles. De alguna manera, la gente adoptó esa canción como un himno sin que nadie hiciéramos nada por hacerlo, ¿no? Realmente ha salido de la gente y casi es más propiedad la canción de la gente que de Los Secretos, ¿no? Y eso es una gozada cuando dices, bueno, es que esa canción había sido el número 1 en ventas o había sido un videoclip muy visto en los 90, no. Eso a partir de 2005 aproximadamente hasta nuestros días es cuando ha sido la canción más escuchada de Los Secretos de todas. El 17 de noviembre de 1999, desafortunadamente falleció su hermano Enrique. ¿Con cuál de sus canciones convencerían a esos jóvenes que no saben el peligro de lo que pueden ser las drogas, de que no las tomen? Es buena pregunta, pero no sabría decirte. Yo creo que mi hermano Enrique era bastante autobiográfico cuando escribía, aunque muy minimalista en cuanto a la riqueza de palabras, pero muy efectivo porque te llegaban directamente al corazón. Tal vez si examinas cualquiera de sus letras, por ejemplo, Agárrate a mi María, es una canción que habla de un momento en el que él no se encuentra muy bien y que está como pidiendo disculpas a su hija o pidiéndole un abrazo para superar una situación de adicción o de mala situación de salud. Yo siempre he repetido que mi hermano no era un psicómano al uso, sino que era una persona con una enfermedad que se trataba y que tenía sus altibajos. Tal vez estaría entre Agárrate de María o Pero a tu lado, porque es una canción que su letra, si la escuchas, dice muerto y he resucitado, Sí. y con mis cenizas un árbol he plantado, también está dedicado a su hija, ¿no? Y es un poco una declaración de principios, ¿no? De lo que él sentía cuando compuso esa canción y creo que es muy representativa de lo que es una persona que sufre en lo que los demás estamos normales y contentos y tranquilos. Él tenía un gran vacío, un gran corazón roto que nunca supimos por qué nunca le cicatrizó y esa un poco ese quebranto que tenía en su música, en su forma de escribir, pues con escuchar 3 o 4 canciones podías hacerte una idea muy clara de lo que significaba la gente a la que quería, ¿no? Y del daño que les estaba haciendo a sí mismo sin hacer daño a nadie más, ¿no? Porque él, ya te digo, él fue muy consciente de que tenía un problema en el 83 y
y siempre estuvo rodeado de médicos y en buenas manos, y ahí me consta que estuvo mucho más tiempo súper bien que mal, ¿no? Y lo malo es que cuando estás mal la gente dice, uy, he visto a Enrique, está fatal, ¿no? Pero alguien que está fatal no escribe tantísimas canciones y tan buenas, ¿no? Yo creo que la historia luego lo pondrá todo en su sitio, si algún día conseguimos que se cuente la verdadera historia, y realmente Hermano Enrique era un chaval normal y corriente, feliz, contento, que tenía un problema que a veces asomaba como un monstruo. Como bien ha dicho usted, yo lo veo un problema, una enfermedad. Tengo amistades que lo han tenido. ¿Qué consejo le daría a la sociedad para si un amigo nuestro o un familiar, cómo pueden apoyarle? Porque es muy importante el apoyo de su entorno. Desde luego, es importantísimo. Yo creo que, como decía, sin el apoyo de nuestra familia y de yo, que era su hermano, mi madre, etcétera, mi hermano Enrique se hubiera derrumbado antes, ¿no? Pero insisto en que él no era el típico que consumiera por consumir, sino que más bien era una persona con problemas de depresión y de tristeza, digámoslo así, que apagaba con ciertas sustancias. Pero yo, ¿qué consejo daría? Pues mira, hay uno muy importante, que es estar informado, y que nosotros lo echamos de menos muchísimo. Cuando empezábamos éramos muy jóvenes y tuvimos tentaciones muy cerca, que nadie nos dijo, oye, eso está mal, oye, os puede pasar esto, o no hagáis esto, chicos, no os lo recomiendo. No sé cómo explicarte. Ni nuestra familia sabía de nada de este tema, ni ningún manager nos ayudó, ningún productor, nadie, no teníamos a nadie que nos orientara o que nos guiara, ¿no? Claro. En todos los sentidos, además. Te lo Mm. puedo extrapolar a las sustancias, como a las cuestiones contractuales o legales en cuanto a los contratos que firmábamos con las discográficas, o los acuerdos que llegábamos con distintos managers. Esa dejadez, esa forma de ser de los secretos de todos y de muchos músicos que conozco, pues te lleva a tomar malas decisiones, o entrar con malas compañías, o tener malos hábitos sin saber que lo estás haciendo mal, ¿no? Yo creo que la información, en el sentido bueno de la palabra, y la formación también, porque, no sé, yo, si tal vez mi padre hubiera sido en estas épocas, ¿no? Y yo más joven ahora, mi padre hoy en día me hubiera ayudado, me hubiera llevado a una academia para que aprendiera armonía o solfeo o música en general, me hubiera apoyado porque había más información, ¿no? Y ya hubiéramos salido de casa con la lección aprendida, ¿no? De lo que son las drogas o lo que significan. Pero creo que es muy difícil, depende del entorno en el que te muevas, de las circunstancias que la vida te proponga, de tus amigos y amigas, saber rodearte de gente que te aporte positivo y que no te haga negativo. Es muy difícil. Conocer a las personas se tarda mucho tiempo en tener esa sabiduría. Entonces, la juventud es un terreno abonado por la necesidad de nuevas experiencias, la rebeldía ante los padres, la rebeldía ante lo establecido, y eso lo entiendo porque lo he vivido, y ojalá que me hubieran avisado o informado, ¿no? Por eso no sé cómo se puede hacer, pero sí sé que es muy importante tener toda la información antes de tomar una decisión, ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, nunca la tuvimos. Imagino que ahora, pues, dependiendo de qué familia nazcas y en qué entorno, pues será más o menos difícil apartarte de según qué compañías. Pero si dentro de la familia consigues transportar el mensaje de que cualquier problema que tengas estaremos para ayudarte, pero no nos des la espalda porque esto está mal y eso está mal, pues esa ayuda nunca la tuvimos, ¿no? La información hubiera sido, no éramos gente tonta, y hicimos tonterías por ignorantes, no por poco inteligentes, ¿no? Y eso, pues siempre he pensado que ojalá hubiéramos tenido algún mentor, yo te digo, productor, director de discográfica, esa gente que se lleva tu dinero,
que te mete la mano en el bolsillo y cobra, pues que nos hubiera ayudado en el sentido de orientarnos o decirnos. Pero fuimos muy autodidactas y no tuvimos más remedio que hacer como los científicos, ¿no? Prueba, error, ¿no? Y de los errores se aprende casi más que de los éxitos. Es verdad. En su momento tuvo que sustituir el puesto de su hermano Enrique en el grupo. ¿Sintió alguna vez la incomprensión e incluso la mirada crítica de la gente por ese hecho? Pues mira, he tenido la suerte de no vivirlo, o sea, no he tenido esa sensación. Yo es cierto que yo he sido muy respetuoso, siempre lo seré, cada concierto está dedicado a mi hermano, no intentamos usurpar sus sitios, simplemente que nos aceptaran cojos y tuertos, porque habíamos perdido ya tantos miembros que no teníamos, nos faltaba un brazo, una pierna y un ojo, ¿no? Prácticamente. Y con esa humildad, decir, bueno, si al público, si a ustedes, con todo nuestro respeto, les sigue gustando esto, aquí estamos para tocar, ¿no? Por eso decía que nuestro reencuentro con los escenarios fue como de poquito a poquito y con mucho miedo, precisamente por evitar el rechazo y sobre todo por autoconfiarnos de que lo que estábamos haciendo tenía una justificación artística, ¿no? Y tenía una justificación de continuidad. En realidad no he sentido ese rechazo, aunque imagino que algunos seguidores de Los Secretos, que eran fans de mi hermano más que de míos, por así decirlo, pues también le echen de menos como yo, pero ellos no estén muy felices con que yo cante o con la forma que hemos tenido de seguir. Pero a mí, personalmente, creo que pongo en la balanza lo bueno que he tenido estos 20 años sin mi hermano y lo malo siempre es su ausencia, el no estar con él, y lo bueno son los 2000 conciertos que hemos hecho estos últimos 20 años, los 6 discos, y hemos hecho documentales, hemos hecho hasta casi una película, y la gente ha estado ahí para apoyarnos. Hemos llenado la Plaza de Toros de las Ventas con 22.000 personas, hemos llenado el Within Center con 10.000 después de haber tocado por toda la Comunidad de Madrid y sus alrededores, cosa que era ya récord de récord, y nos sentimos muy queridos y muy apoyados. Entonces, eso hace que tengamos confianza en lo que hacemos y que sepamos más o menos que no estamos fallándole a la gente ni a la memoria de mi hermano. Muy al contrario. De hecho, ojalá él hubiera podido ver todo lo que ha significado su música después de su muerte. Son más de 40 años activos en el mundo musical. Sin embargo, después de estos golpes tan duros, la banda renació en cierto modo con el álbum Homenaje a tu lado en el año 2000. ¿A qué se aferraron la primera vez que subisteis a un escenario para no derrumbaros? Que para vosotros Enrique estaba presente igual, pero ya no estaba presente. Bueno, pues como te comentaba antes, nosotros hicimos este disco que tú has nombrado, se llamaba A tu lado, un homenaje a Enrique el Quijo, en el que nosotros hacíamos solo de músicos, poníamos la banda sonora musical y 17 artistas de toda índole, desde Miguel Ríos, Miquel Erenchu, David Summers, Nacho Campillo, Luz Casal, Manolo Tena, bueno, perdonen los que se me olvidan, pero todos ellos cantaban, nosotros no, nosotros solamente hicimos 2 canciones de las 17 que había, 18 que había en el disco, creo, ya no me acuerdo cuántas, y era como una despedida en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que nosotros no queríamos que ese disco de homenaje entrara a la comercialización, entre comillas, para recaudar ese dinero para mi sobrina María, que era la hija de mi hermano, que ahora está estupenda, tiene 25 años, pero en su momento que tenía 4, pues se quedaba sola porque su madre tampoco tenía ingresos fijos y bueno, en parte este disco se hizo para eso, para como se hacen los discos de homenaje, para
poner en el sitio, que el respeto de la gente coloque en su lugar a la memoria de mi hermano, pero también para recaudar fondos para esta niña y para su vida, ya que no tenía padre, pues nosotros hacíamos un poco la figura de padre recaudando fondos, pensábamos con este disco de despedida. Pero ¿qué ocurre? Que no queríamos salir en emisoras comerciales con este disco, no queríamos ir a anuncios de televisión o decir, mira los secretos que están haciendo negocio con la muerte del hermano, ¿no? Todo lo contrario, queríamos discreción y lo que queríamos era pagar las deudas que tenía mi hermano y la casa que se había comprado de la niña, que no había ya nadie que hubiera aportando dinero para esa niña. Entonces decidimos hacer, en vez de una promoción típica de emisoras, de radio o de televisión, pues hicimos al revés. Lo que hicimos fue todos aquellos músicos que no participaron en el disco, los fuimos a buscar. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, hicimos un concierto en Zaragoza y subieron a tocar Bunbury y Amaral, que eran de allí. Hicimos un concierto en Valencia, pues se sumó, ¿cómo se llama? Y que me perdone, da igual. El caso es que muchos artistas que no habían participado en el disco tuvieron la ocasión de hacerlo en directo en sus ciudades, donde vivían. Pues, yo qué sé, ya te digo, desde el cantante de Seguridad Social, que me perdone, que no me acuerdo de su nombre ahora, como Bunbury o Amaral o La Granja en Mallorca y otros artistas que ahora tienen muchísimo nombre, pues completamos el disco, entre comillas, con una gira de presentación. Con esa excusa sí podíamos ir a la radio y decir, mira, estamos haciendo una gira presentando el disco de homenaje a mi hermano y lo estamos haciendo esto, llevando a los escenarios. Fueron 11 conciertos, nada más, y como te comentaba antes, cuando terminamos esa gira y pusimos el telón de ya no más, siguieron llamando. Y entonces fue cuando comentaba hace un rato, yo le hablé con el manager, le dije, oye, mira, yo no sé si es que quieren nostalgia o piensan que va a seguir habiendo invitados en los conciertos, que es muy divertido, los conciertos fueron muy bonitas, la gira, pero ya no hay nadie, ya estamos solos, ¿no? Y me dijo el manager, no, es que siguen queriendo que estéis aquí. El caso es que hicimos un primer concierto de prueba, como he dicho, salió bien, un segundo, un tercero, con muchísimo miedo y muchísimo respeto y muchísimo, vamos, yo, fíjate cómo estaría de nervioso que me tuve que operar de las cuerdas vocales porque me hice una lesión de tanto esfuerzo que hacía cantando, Claro. Me lesioné las cuerdas y luego me di cuenta que era al contrario, que lo que había que dejarlos que fluir y estar un poco más relajado y dejar que la gente disfrutara y nosotros también, ¿no? Y eso yo lo tengo bastante asumido y la verdad es que ahora no tengo ese problema, pero lo pasé fatal. Los 2 primeros años sin mi hermano fueron muy duros para mí, porque estar delante de una banda cuando había estado mi hermano delante, siempre él, fue muy complicado y muy estresante y muy exigente para mí mismo, y nos hizo poner el listón más alto si cabe, porque sabiendo que éramos cojos, tuertos y mancos, pues teníamos que hacer mucho más esfuerzo con el alma para llegar al corazón de la gente y que nos siguieran respetando y seguir gustando a la gente, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. De alguna manera, por un lado, no está Enrique, pero por otro lado está, porque está su música y le hemos conseguido un poco más de vida, ¿no? En estos últimos 20 años, que todavía estemos hablando de alguien que murió hace 21 años, pues dice mucho de la labor que hemos hecho sus amigos y su hermano, qué sé yo. Hay canciones inolvidables en vuestra carrera, entre otras, Déjame, Sobre vidrio mojado, Quiero beber hasta perder el control y Pero a tu lado. ¿Echan falta en esta lista algunas de sus canciones que le hubiera gustado que se convirtiera en un clásico, pero no lo hizo? Mira, nosotros nunca hemos hecho una canción pensando en que se convierta en un clásico. La magia de la música es que es democrática al 100%.
Nadie puede prever que le guste a alguien, igual que nadie puede decir, oye, que no te guste esto. O obligar a alguien a que le guste algo también es muy difícil. Luego está el marketing y la propaganda, que puede llegar a meterse en la cabeza de una canción de alguien a base de oírla muchas veces, pero si te gusta o no, es algo totalmente libre, ¿no? Entonces, si esas canciones se han convertido en banderas o en himnos, no está en nuestra mano, es la gente quien lo decide, y es muy difícil ver qué diferencia hay con otras canciones que podían haberlo sido también. Yo, por ejemplo, creo que nos hemos hasta sorprendido, ¿no? Con Peraturado fue una sorpresa, porque fue una canción que no se vendió mucho en su época y enseguida la compañía pasó a lo siguiente porque vio que no, que el recorrido de la canción era muy pequeño. Quiero beber hasta perder el control. Vendimos de ese disco 10.000 copias cuando lo sacamos en el 86. Y en esa época la gente vendía discos en España por millones. No era ya el cutrerío, por así decirlo, de los primeros años 80. Ya habíamos entrado en la Unión Europea, había cierto bienestar económico, ya se había formalizado, había muchas más salas, muchos más grupos, mucho más establecido el negocio como tal, y la gente se había acostumbrado a escuchar artistas de aquí, y sin embargo esa canción ha sido a posteriori también, que se ha convertido en un clásico, porque en su día ni fue número uno, ni fue superventas, ni tuvimos 1000 conciertos en esa gira. O sea, realmente nuestra música, donde se ha creado esos hits o esos himnos, ha sido en las casas, bares, emisoras, pero sin que nosotros hayamos tenido demasiada culpa más que haberlas grabado, ¿no? Nada más. Una vida a tu lado, título de vuestro documental que recoge vuestros 40 años activos en el mundo musical. Es una manera de mantener el recuerdo vivo de todos los miembros del grupo Los Secretos. Bueno, sí, la respuesta es sí. Otra cosa es que nosotros, por circunstancias que no podía explicar, nunca tuvimos documentación o documento gráfico y sobre todo de imagen de nuestros comienzos. Es cierto que en aquella época, en los 80 y los 90, había un 1000% más de programas musicales, ¿no? Es decir, cada cadena, Antena 3, si tenía un programa de máxima audiencia por la noche, un sábado, ten por seguro que habría actuaciones musicales. Si había un programa por la tarde de entrevistas o de actualidad, siempre había una paradita para que algún grupo presentara su nuevo disco, ¿no? Si había un programa por la mañana los sábados de música clásica, estupendo, para que la gente joven se aficionara. Por la tarde, los sábados, tenías el aplauso o el tocata o todos esos programas que eran como la actualidad, en el que podías ver desde AC/DC, Los Secretos, pasando por Jefferson Starship, o sea, todo el mundo pasaba por esos platós. Y luego había en los programas de literatura que también hacías una actuación. O sea, había muchos sitios donde ofrecer contenido. Y eso ahora no ocurre, ¿no? Eso es una cosa que aprovecho para criticar, ¿no? O sea, si ves la televisión por la tarde, un sábado o un domingo, podía meter algo de cultura, que no fueran series o películas, ¿no? Que eso está claro que es cultura, pero la música y las actuaciones también lo pueden ser, ¿no? Y que se hayan desacostumbrado los jóvenes de hoy en día a escucharla, a ver videoclips en la televisión o actuaciones y solamente verlos en TikToks y en Instagrams y en Stories y en cosas de este tipo, pues aleja mucho al oyente de la versión original, ¿no? Yo siempre me he quejado, aunque me vaya desviando del tema, discúlpame, siempre me he quejado de que ahora hay publicidad en la tele que dice nuevo bafle Bluetooth para tu teléfono. Y nosotros, los artistas, grabamos en estéreo, que se utilizan 2 baffles, no uno, ¿entiendes?
Entonces, ese menosprecio a la tecnología y al mimo con el que grabamos los discos para escucharlo todo prácticamente en un solo bafle, aunque suenen las dos señales, pero todo junto, y muchas veces lo oyen por la parte de aquí de un teléfono, ¿sabes? Es un poco triste para los que hemos luchado por la calidad bueno, sí, por la calidad en el sonido y la alta fidelidad en las grabaciones, ¿no? Pero si te digo la verdad, no me acuerdo qué pregunta me has hecho. ¿Qué te estaba contestando? O sea, quieres hacer tú esta. Es que es súper admirador vuestro. No te preocupes. Antes de hacértela, te voy a comentar algo personal. Hace Dime. 4 años sufrí un ictus, estuve bastante grave, por así decirlo, en el hospital, y después de 2 meses en coma salí y le pedí a mi mujer que me pusiera vuestro concierto de Las Ventas. Y allí en la cama, pues me espabilasteis un poco, porque movía un poquito los miembros, porque salí vegetal prácticamente, con la parte izquierda paralizada, y era el soniquete continuo con Los Secretos. Tenía música de relajación, pero ya estaba cansado, necesitaba un poco de marcha, y erais vosotros los que me inculcasteis esa fuerza. Bueno, que sepas que es al revés, ¿eh? Que historias como la tuya son las que nos dan fuerzas a nosotros para seguir y hacer todo lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿no? Me preguntabais antes si había sido muy duro superar las muertes y las tragedias que nos han acompañado, y te diré que con historias como la que me acabas de contar da sentido a todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Una historia muy parecida, muy parecida, la tenemos muy fresquita porque hace cosa de menos de un año, un enfermo de COVID que entró muy grave con una afección bipulmonar, entró directamente a la UCI y le entubaron y le indujeron un coma para que salvarle la vida, ¿no? Y 2 meses o 3 meses después, ellos vieron que tenía un tatuaje en el pecho que era la letra precisamente de Peraturado, ¿eh? Ayúdame y te habré ayudado, algo así, ¿no? Entonces una enfermera que vio eso, sabía que una amiga suya era amiga por internet, bueno, lo típico, que nos hizo llegar el vídeo, un vídeo pequeño en el que se veía él dormido, en coma, pero ya le habían dado la vuelta, estaba mejor, ya no tenía tanta afectación pulmonar, y se veía el tatuaje, ¿no? Entonces nosotros le grabamos un vídeo cantando, tocando la guitarra de WhatsApp, de estos vídeos sencillos, y por lo visto cuando se lo puso, dice, mira quién te ha contestado, hablaban las enfermeras, pues el hombre también parpadeó un poco y empezó a despertar por sí solo, de forma natural. Entonces la cuestión está en que él luego nos devolvió un vídeo, él saliendo del hospital y dándonos las gracias, ¿no? Yo casi me puse a llorar, ¿no? O sea que historias como la tuya pues conmueven y hace que gente como nosotros nos sintamos pequeños pero muy orgullosos de nuestro trabajo, ¿no? Y es muy emotivo y todos mis mejores deseos, ¿no? Para ti y para todo el mundo. Sí, porque además soy un amante de la poesía y os considero unos poetas de la música, con las canciones, con la propia música, y os tengo que agradecer mucho en ese sentido. Esto me induce a preguntaros, que volvéis a Salamanca, ¿qué significa para Los Secretos este regreso a una ciudad llena de universitarios? Bueno, a ver, no sé si sabréis que mi segundo apellido es Prieto y mi madre nació en Salamanca, no te digo más. O sea que no solamente me une un amor a una ciudad maravillosa, con una gente maravillosa, una ciudad activa, joven, pero a la vez cultural, seria y con una historia y con una enjundia, tierra de conquistadores, por Dios, Salamanca es de lo mejorcito que hay en España, y
Y bueno, cualquier pariente mío que me esté viendo, que se dé por abrazado, pero que me disculpe si no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Porque hace mucho que no tenemos contacto, pero sí es cierto que tengo mucho cariño a la ciudad de Salamanca porque es tierra de mi sangre, y mi abuela vivía en Vitigudino, mi madre ya nació en Salamanca, mi abuelo era de Salamanca, vinieron a Madrid para que mi madre estudiara, pero conocí a mi padre, que era de Bilbao, en un verano en Vitigudino, precisamente porque mi padre era ingeniero jovencito y se iba a una presa que había por allí cerca, no sé si era exactamente. Entonces eran unas fiestas de Vitigudino y mi padre tenía unas Anglas, una moto, y era muy guapito de joven, y mi madre una monada, y se enamoraron estando ella de vacaciones en el pueblo, por así decirlo, y mi padre trabajando, y decidieron casarse y vinirse a Madrid a vivir, pero que es casualidad también, porque podía haberse quedado allí o en Bilbao, vete a saber, ¿no? Pero a Salamanca tengo muy buen recuerdo, es un público culto, gente con estudios, se nota que hay estudiantes porque saben divertirse y también saben escuchar, y no tengo más que buenas palabras, no creo que tenga un recuerdo desagradable de mi paso bastantes veces que hemos estado tanto por la ciudad de Salamanca como por toda la región. La época de mayor éxito para ustedes fue en 1990, con los álbumes de Adiós Tristeza y Cambio de Planes. ¿Ha habido algún momento en su carrera musical que hayan vivido alguna crisis fuerte y que se plantearan dejar la música o coger otros caminos? Bueno, no siempre hemos tenido éxito. Nosotros, como te contaba antes, nosotros empezamos con un éxito que era una canción que se llama Déjame, luego sacamos un vídeo mojado, que también fue mucho éxito, y los dos siguientes discos tenían un perfil un poco más country, o no sé cómo decirte, un poco más americana, como se llama ahora, humildemente hablando, porque éramos muy inexpertos todavía, y pasaron desapercibidos, y en aquella época las discográficas lo que querían era un éxito para vender discos. Bueno, ahora igual, pero si no lo vendían, como que quitaban y ponían a otro. Realmente no. A nosotros nos echaron a la calle, por decirlo suavemente, no a patadas, pero sí porque no nos renovaron el contrato en el 83, porque el disco no funcionó, y ahí pues ya tienes un fracaso, ¿no? 84 muere Pedro, el segundo batería que muere de Los Secretos, es otro golpe más para irte para abajo, y en el 85 estuvimos en paro absoluto y intentando rearmarnos como banda, ¿no? Y ya en el 86, en primavera del 86, un día como hoy, pues estábamos grabando un disco que contenía canciones como Quiero beber hasta el control, como bien has dicho, y ahí un poco vimos ya un poco la luz de renacimiento, ¿no? Pero si te digo la verdad, tanto el 83, 84 como el 85 fueron años muy duros, muy, muy, muy duros, donde la sensación que teníamos era a ver qué me puedo dedicar para sacarme un poco de dinero para vivir. Yo estuve dando clases de guitarra a algunas a guitarristas de grupetes que conocí en el local y que me veían tocar, y porque yo seguía practicando y tocando, aunque no tuviéramos el grupo, ¿no? Y como no había la tecnología que podemos tener ahora, pues estos cacharros que te puedes hacer grabar y tocar en casa, o no podía llevarme el amplificador a mi casa porque los vecinos me mataban, pues ahora con casquitos puedes tocar, puedes grabar, puedes hacer lo que quieras, ¿no? En aquella época, pues yo me sentí más fuera de la música que dentro, y me planteé muy seriamente pues dedicarme a otra cosa, ¿no? Siempre quería que fuera relacionado con la música. Pensé en primero dar clases a gente o dar un poco masterclass, lo que se llama la masterclass para gente que empezaba, o hacer de director musical de algún artista, o productor, o ingeniero de sonido. Siempre iba por el lado de la música, ¿no? Pero
Está claro que nosotros estuvimos desde finales de 82, que salió nuestro segundo disco, fuera de las listas de éxito, fuera de los objetivos mentales de los directivos de la discográfica, con algún que otro problema personal, porque de jóvenes todo el mundo sabe que tuvimos roces con sustancias que mejor, hemos hablado ya de esto también, mejor no sacar a colación ahora, pero sí es cierto que no estuvimos nada bien asesorados ni nadie nos advirtió, como decía antes, pero eso fue lo que pusimos ya encima por nuestra parte, ¿no? De sentirnos que nos daba la espalda el mundo y encima castigarnos con malos hábitos, pues terminó de hundirnos moral, física, económicamente, artísticamente. Pero bueno, hubo un detalle que es una anécdota muy bonita, que un buen amigo nuestro nos invitó a su casa en Semana Santa, no sé si era Semana Santa o en Navidad, y nos dijo, mira, mi hermana vive en Suiza, confundo con la memoria si fue en Francia o en Suiza. Bueno, el caso es que nos fuimos en un coche pequeño a los Alpes, no te digo más, mi hermano Enrique y yo y un amigo, sin haber cogido un esquí en nuestra vida, ¿no? Y era porque estábamos desocupados, no teníamos nada que hacer. Entonces, a mitad del camino, bueno, a mitad del camino no, a mitad de camino hacia la Junquera, paramos en la provincia de Zaragoza, cerca de Zaragoza, en una gasolinera y comprobamos que no teníamos tabaco. En esa época fumábamos todos como cosacos y no teníamos tabaco, y nos dijo el de la gasolinera, pues mira, en la discoteca del pueblo, que está a la derecha, el primer desvío, os la encontráis, ahí tienen tabaco y están abiertos hasta las 3. Esto sería a la 1 de la mañana o así, porque salimos después de cenar y bueno, cuando llegamos por ahí era esa hora y nos dimos cuenta que íbamos a echar gasolina, no teníamos tabaco y teníamos muchísimas horas de viaje por delante, algo así como 10, ¿no? O por ahí. Y bueno, fuimos a comprar tabaco a esa discoteca. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando abrimos la puerta de la discoteca para entrar, oímos a Los Secretos y la gente se vuelve y nos reconoce y nos empieza como a aplaudir. O sea, parecía como estas cosas que hacen ahora que se llama flash mob, que se ponen de acuerdo todo el mundo para bailar en una estación de metro o para hacer una broma a alguien. No, nos parecía de verdad algo surrealista y nos quedamos impresionados. Bueno, estuvimos allí más de una hora firmando autógrafos y escuchando nuestras propias canciones, ¿no? Y yo creo que, fíjate, con el tiempo he valorado mucho esa anécdota porque tal vez la tenía un poco olvidada, pero sí es cierto que hubo un antes y un después. Recobramos la confianza en nosotros mismos. Habíamos decidido en aquella época que si volvíamos a la música no sería bajo el nombre de Los Secretos. Ahí cambiamos de idea. Estábamos renegando de lo que habíamos hecho recientemente y allí escuchamos que esas canciones sí las escuchaba alguien. Había un mundo más allá de la radio y de la televisión, había un mundo que vivía en los bares, en las discotecas, en los hogares, en los coches de la gente, en los cassettes de meter en los coches, y mucho de nuestro público actual es gente que era muy joven cuando sus padres empezaron a escucharnos, y de ese viaje pues volvimos con todas las ganas del mundo como para hacer pruebas a músicos. Conocimos a Ramón Arroyo, bueno, ya le conocíamos, pero entró en el grupo, Nacho Yes y Steve Jordan formaron ya el conjunto al completo junto con Enrique, conmigo, y en pocos meses más estábamos ya con metiéndonos en un disco, o sea, metiéndonos en un estudio para grabar un disco. Eso yo creo que sí es verdad que hay veces que el público ha sido totalmente esencial en el desarrollo de nuestra historia, porque en los momentos más duros, en los de vacío, en los que puedes abandonar, siempre ha habido alguien o algo, algún hecho que te han abrazado y has sentido que tus canciones tenían todavía sentido, pues, para seguir tocándolas, ¿no? Canciones en las que, aunque el autor fuera mi hermano Enrique, todos los que hemos grabado en cada momento en la historia de la música de Los Secretos nos hemos dejado parte del alma, ¿no? Conocido es que mi hermano Enrique no tocaba muy bien la guitarra, ¿no? Yo, todos los principios, solos, finales de todas las primeras canciones de Sobre un vídeo mojado, recuerdo que el arreglo entero lo hice yo,
de Déjame igual, el ritmo, la velocidad de la canción, el riff de la entrada, eso es mío. O sea que yo, aunque no firme las canciones como Álvaro Urquijo, me siento muy, en parte, pues eso, es como una casa, ¿no? Quien la diseña es un arquitecto estupendo, pero quien la construye y quien le da el toque personal también tiene algo que aportar, ¿no? Y en este caso, como constructor de canciones, pues me sentía muy, muy orgulloso en ese momento, y la gente te da ese respaldo para continuar y seguir haciendo tu labor lo mejor que puedes, ¿no? Y si no fuera porque la gente está ahí, y esto va a sonar un poco raro, pero ¿te creerás que Los Secretos no hemos tocado por dinero nunca? Nunca por dinero. Que te paguen por algo estaría bueno si alguien te lleva a un concierto y saca un beneficio, que tú no te lleves una parte, ¿no? Pero nosotros nos sentimos tan afortunados de poder hacer lo que nos gusta que nos parece un regalo el resto, ¿no? Y esa filosofía nos ha llevado muy lejos, porque la ambición, la codicia, la fama y el malentendido que hay con la fama y la riqueza y el éxito y el triunfo y el fracaso, esa dualidad que ahora todo tiene que ser o rojo o azul o facha o comunista o sea, como que no hay zonas intermedias, ¿no? Y nosotros siempre fuimos muy, muy de zona intermedia, ¿no? Teníamos mucha cultura musical, habíamos escuchado todo tipo de músicas, pero cuando digo todas, y además consumido con hambre, ¿sabes? Y nos habíamos formado estilísticamente entre dos plataformas. Por un lado, toda la música que nos había llegado de los años 70, norteamericana, de lo que ahora llaman americana, con solamente, sin música americana, sino americana, que son todo el country rock de Jackson Brown, los Byrds, Dylan, todo lo que fueron los Flying Burrito Brothers, grupos como los Eagles, Toto, Poco. Hay un montón de bandas que nos encantaban, ¿no? Pero por otro lado estaba el rock inglés, el clásico, con Pink Floyd, con otra gente, con Eric Clapton como guitarristas, con muchísima gente de calidad. Y luego apareció, que nadie se acuerda, a finales de los 70, cuando en España estábamos celebrando o enterrando a Franco, celebrando la democracia, en sus primeros albores ni siquiera sabíamos que era la palabra movida madrileña ni nueva ola. En Inglaterra y en todo el mundo existió una cosa que se llamaba la New Wave, que la New Wave fueron del 75-77 con grupos como Sex Pistols, Los Clash, Elvis Costello, Joe Jackson, Graham Parker, and the Rumor, música que nos influyó muchísimo a muchísima gente, que como Nacha Pop, yo, mi queridísimo y nunca olvidaré, Antonio Vega, maestro de maestros. Yo he hablado mucho de música con él cuando nos encontrábamos y coincidíamos muchísimo en gustos, porque decía que era una época en la que tenías, como dice la frase, lo mejor de ambos mundos, ¿no? Tenías lo mejor de la cuna de la música rock, que había sido los 60 y los 70, herederos de una fusión que venía de los años 20, 30, 40 y 50, donde se empezó a grabar la música, ya venía con una mezcla del soul, de los afroamericanos que habían sido llevados como esclavos a los campos de algodón. La unificación de los Estados Unidos llevó ese mestizaje, donde poco a poco en los clubs donde se hacía jazz de negros empezaba a haber músicos blancos, o al revés, en los sitios donde solo había blancos empezaba a escucharse música negra. Ahí tuvo un gran papel Frank Sinatra, y de la mano de Quincy Jones trajeron todo el mundo del jazz hacia los oídos de la gente de a pie, por así decirlo, creando fusiones. Elvis Presley también fue un icono de la música, pero que él le escuchas y te parece más a un cantante afroamericano, con todo mi respeto, porque son una pieza fundamental de la música de este planeta, la música de origen negro, con todo el respeto, vuelvo a repetir, y esa mezcolanza, esa mixtura tan rara, porque la música irlandesa que había llegado con los emigrantes norteamericanos y la que venía por el sur con los esclavos, formó todo lo que es el amasijo de cosas que luego llegaron a Inglaterra, formando una cosa muy nueva, porque
no olvidemos que gente como los Beatles, a quien admiraban más era Chuck Berry, que Chuck Berry era precisamente un hombre de color, afroamericano, que hacía rock and roll, que era algo muy nuevo y que todo el mundo se quedaba con la boca abierta diciendo, Dios mío, este tío, ¿qué hace con esa 335 Gibson? Y cómo se mueve, cómo toca y qué canciones hace, ¿no? Creó un antes y un después en la historia de la música, influyó a otros, estos otros a otros y así, ¿no? Bueno, nosotros cogimos de todo ese mundo lo mejor y luego nos vimos salpicados absolutamente por la música novedosa que venía de Inglaterra y de todas partes del mundo a finales de los 70, que se llamó New Wave, aquí en España se llama movida madrileña, que me parece, perdón, totalmente injusto, porque de los mejores grupos que hubo en esa época precisamente no eran de Madrid. Sí, a lo mejor Los Secretos, Mamá y Nacha Pop éramos de Madrid, vale, pero tenías a Golpes Bajos que eran de Vigo, al Siniestro Total de Vigo también, tenías a gente de Cataluña, gente de Zaragoza, ahora los Lequillos o los de León, los otros de no sé dónde, o sea, creo que los sencillos de Barcelona también, los Danza Invisible en el sur, o sea, que realmente lo único que había de madrileño era que las radios más potentes, las teles, que había dos por esa época, y las compañías discográficas, gran parte de ellas estuvieran en Madrid. Pero yo te puedo asegurar que la sensación que yo tenía en aquella época no era algo madrileño, era algo más bien mundial. Mi paraíso es el título de vuestro último trabajo. Todos idealizamos nuestro propio paraíso. Profesionalmente hablando, ¿vive el paraíso que desea o guarda anhelos en su interior que desconocemos? Musicalmente hablando, creo que el último disco nuestro es una declaración de lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, las tres cosas. Creo que están todos los elementos que utilizamos para cocinar nuestras canciones, se pueden saborear todos los olores y colores, ¿no? Otra cosa es que la canción Mi Paraíso tenga un doble significado. Por un lado, habla de lo confortable que es tener un estilo propio, fusionando esos dos mundos de los que hablaba antes, y que lo tuviéramos tan jovencitos y que hubiéramos mantenido ese concepto muy a salvo de modas y de tendencias que hubieran desvirtuado nuestras intenciones y que nos hubieran pues dejado un poco, a ver, era muy fácil o hubiera sido muy fácil tener la tentación de hacer un disco más parecido a un Déjame o algo así, a nuestra primera época, pensando en el éxito y en el dinero. Recibimos ofertas de esa índole en su día, pero sin embargo el siguiente trabajo que hicimos después de que nos echaran de la discográfica era todo lo contrario a lo que nos habían dicho. Nos echaron porque nuestro último disco con Polygram tenía una canción con banjo y otra canción con dobro, que son instrumentos muy americanos, y dijeron que cómo se nos ocurría hacer un disco que huele a vaca, que no lo decían despectivamente, pero como diciendo que música country ahora estáis locos, si ahora lo que se lleva es el tecno, ¿no? Y tenían razón, no les culpo, pero nosotros seguimos RQR en lo que nos sabíamos hacer, en lo que nos gustaba y ¿qué es lo que uno mejor hace? Lo que sabes hacer. No vas a meterte en un fregado para el que no estás preparado si ya conoces sus dificultades, porque yo música electrónica había escuchado, tenía una caja de ritmos en casa, componíamos a veces con una magnetofón, una caja de ritmos y una cosa que se llama bassline, que era un bajo electrónico para hacer los bajos y poder hacerte una maquetita con 2 pistas cuando no había el acceso económicamente hablando a aparatos más sofisticados, ¿no? Pero nunca utilizábamos esos aparatos para grabar los discos, eran simplemente herramientas para poder componer sin una batería o sin un bajo, ¿no? Pero desde luego que cuando nos dimos cuenta de que podíamos seguir o que queríamos seguir, lo que teníamos muy claro es que era haciendo lo que nos salía de dentro, ¿no? Nunca vendiéndonos a la comercialidad, ¿no? Y eso nos ha hecho ser como somos desde un principio muy independientes, ¿no? Y viajar en una burbuja, tan palabra tan manida ahora por el tema del COVID y todo esto, pero sí es cierto que estilísticamente hablando,
conservamos una burbuja y estábamos ajenos de influencias externas, ¿no? Ya con nuestras propias cualidades, por decirlo de alguna manera, teníamos para rellenar muchos trocitos de ese paraíso, ¿no? Y la canción Mi Paraíso habla de eso, por un lado, y por otro lado, yo es que hace 20 años que soy muy ecologista, ya lo era de joven, pero ahora más. En mi época se llevó un disgusto a mi padre, que era ingeniero, porque construía las chimeneas de las grandes centrales nucleares que se hicieron en Le Moniz y en otros sitios, y no las quisiera él, pero él participó como trabajador ingeniero de una empresa constructora, y me veía a mí aparecer en casa con el nuclear, no gracias, ¿no? Y se enfadaba muchísimo, ¿no? Yo hace 20 años que mi casa es cero emisiones. Eso se lo decías hace 18 años a cualquiera, y yo les decía, me trataban como si fuera un marciano, para empezar, y segundo, casi me cuesta el divorcio, porque claro, tener una casa como la que tengo yo, que es bastante grande, tengo esa suerte de haber trabajado mucho para conseguirla, pero tenía una cubierta plana de casi 140 metros arriba, ahí arriba, y era plano, y digo, bueno, esto aquí se puede llenar de aparatos, ¿no? Y empecé a enterarme un poco del incipiente internet que había entonces, ¿no? Y conseguí que una empresa me plantificara 7 kilovatios de energía solar y 10 paneles de energía solar térmica para el agua caliente y calefacción. Ya en ese momento inyectaba la energía a la red. Ya estamos hablando del 2003, amplié eso con otros pequeños paneles para autoconsumo. Quité las baterías, porque las baterías de acumulación ya no me servían para nada, porque la tecnología que se utiliza en las casas, pues yo me arruiné comprando las primeras LEDs que costaban las primeras aparatos de bajo consumo eran mucho más caros, ecológicamente hablando. Los ecológicos eran más caros que los normales de a pie. A todo el mundo anuncia, no, aparatos ecológicos, ¿sabes? Y yo llevo 20 años tratando a todo el mundo como si fuera un ser extraterrestre que piensa más en el espacio exterior y en la composición de nuestra atmósfera, y lo afortunados que somos por tener la presión atmosférica que tenemos para que el agua sea líquida, y la cercanía a una estrella de hidrógeno como es el Sol para poder tener calor, y ese filtro que tenemos de partículas dañinas que es el campo magnético, como para hacerme muy responsable de lo que teníamos que conservar aquí, y no dar por chulería y por prepotencia el hecho de que somos los dueños del planeta, cuando el planeta es dueño de sí mismo, ¿no? Y igual que un asteroide se llevó a los dinosaurios, un vulcanismo puede dejarnos tiesos. En cuanto se apague un poco el sol y se mueran las plantas, poco tenemos que comer, ¿no? O sea que esa prepotencia del ser humano yo la tenía muy clara que no era así, y ahora mismo tengo todo lo que veis que está funcionando, funciona con energía acumulada, pero de otra manera. Tengo aerotermia en vez de gas, y bueno, estoy a la última. Eso tiene un coste. Ese coste es que yo pagué cerca de 100.000 euros, que me costó muchísimo dinero ganar, muchísimo tiempo ganar, en lo que ahora vale 10.000 euros. Ahí me costó 100.000, y esa diferencia existe ahora mismo. Y bueno, la buena noticia es que he podido por muy poco dinero renovar esos paneles, y que tienen una vida de 30 años o más, pero que ya con 20 ya estaban diciendo, oye, que ya no rindo lo de antes, dame algo de descanso, ¿no? Pero para que veas, ¿no? Yo todo lo que pueda ayudar al medio ambiente, pues reciclando y no dejando huella, es algo que me gustaría que más gente hiciera. Y personalmente, ¿qué necesita en su vida para que ésta sea un paraíso? La otra cara de la canción habla de eso. Por un lado, hablamos del paraíso, que es la tierra y que no está como tiene que estar, por así decirlo.
Si hay un paraíso, es este. Y por otro lado, mi paraíso propio es al que renuncio cuando estoy encima de un escenario. Es decir, ver crecer a mi hija, ver crecer a mi perra, que la tengo aquí a los pies, os la voy a enseñar, porque no la podéis perder. ¡Qué bonita! Es un malamute de Alaska de 50 kilos casi. Es preciosa, ¿eh? Pero que se comporta como un bebé, como un cachorro, porque tiene que estar a tus pies todo el rato. Claro. Y este paraíso en el que vivo, pues mira, paradójicamente, llevaba desde que murió mi hermano sin disfrutarlo, porque ha sido un continuo viajar. Luego ha empezado la crisis del disco, o mejor dicho, el auge de las plataformas digitales, Spotify, etcétera. Cuando se dejan de vender discos, el único ingreso que nos queda a los músicos profesionales es el directo. Y yo he llegado años, en el 2018, por ejemplo, o 17 o 16, pues estarme 200 días fuera de casa, 150 por lo general, ¿sabes? No porque tenga 150 conciertos, sino porque muchas veces un concierto te lleva 2 días. Uno de que vas y otro que vuelves, ¿no? Luego, ¿estás grabando? Pues estás grabando un mes, pues grabas, no estás con tu familia, ¿no? Tengo una hija de 18 años, bueno, acaba de cumplir 19, todavía no se me mete en la cabeza, todavía la veo como la bebé que era. Me ha venido dentro de la tragedia que es esta pandemia, me ha venido muy bien para disfrutar de mi paraíso, que es mi casa, arreglar las cosas que tenía que arreglar, que luego no soy capaz de arreglarlas y tengo que llamar a un técnico, y compartir tiempo con mi familia que lo echaba mucho de menos. Eso ha sido una de las cosas más gratas, si se puede decir, que pueda traer un virus tan malo para este planeta como los que van por venir, porque realmente yo lo he dicho en más de una entrevista, a mí no me pilló de improviso, yo he leído muchas cosas de ciencia, soy muy aficionado a la ciencia, sabía de lo extenuado que teníamos al planeta, la masificación de la globalización, el juntarse tantos miles de millones de personas en núcleos urbanos pequeños. No sé si sabías que toda la población del mundo te cabe en el condado de Los Ángeles, solamente en la parte donde empieza y termina Los Ángeles, en California, entraría, si coges 1 metro cuadrado por cada persona, ahí te cabe toda la población del planeta. Sin embargo, el extremo uso de los recursos y la masificación hacen que virus que están en reservorios animales tengan más facilidad de pasar al ser humano. Eso no es una cosa nueva, se lleva estudiando décadas y es una cosa que es muy problemática para el futuro. Ahora nos ha dado en la cara, pero bien dado, pero a mí no me pillaba de nuevas. Yo no es que tuviera mascarillas en casa, ni mucho menos. Yo, llámame lo que quieras, no me importa. Yo cuando empezó todo esto, yo le dije a mi mujer, esto no se transmite por contacto, ni por gotículas, esto se transmite por el aire. Y se lo dije con esas palabras. Y 1 año después la OMS lo ha reconocido, ¿no? Creo que estar informados, haber leído cosas sobre tu planeta, sobre el universo, sobre cómo son los átomos, o qué hay dentro de un átomo, o por qué esos átomos son así, te hacen tener una visión mucho más diminuta de ti mismo y intentar ser más solidario a todos los niveles, ¿sabes? Porque lo peor que tenemos la humanidad es la herencia de nuestros antepasados, que es la soberbia, la ira, todos estos pecados, la gula, la avaricia, la lujuria, todo esto que parece algo de clase de religión, en realidad es lo que nos hizo pasar de animales a personas, ¿no? Primero porque esos momentos se utilizaban, esos pecados, entre comillas, para sobrevivir, es decir, para poder obtener más beneficio de comida, tenías que mirar por encima a ver qué hacía el otro o qué no, eso era la cotillea, escotillas. La pereza era cuando no comías para reservar tus fuerzas, la gula porque no sabías cuándo ibas a volver a comer, la ira porque la fuerza era la que te daba vivir o morir. O sea, esa extrema delicadeza del ecosistema del pasado
es lo que está rompiendo nuestro maravilloso ecosistema del presente, ¿no? Y somos nosotros mismos los que hemos conseguido destrozar a base de conseguir sobrevivir como especie. Nos estamos cargando precisamente donde hemos nacido, que es el planeta Tierra. Fíjate, como no me callo. Nosotros ya tenemos las entradas para el concierto. Seguro me reconocerás porque yo voy en silla de ruedas, ya te lo han comentado, por una enfermedad rara y me vas a ver. Pero te voy a poner un poco en un compromiso. ¿Me cantarías un poquito de Pero a tu lado? Ahora mismo. Ahora. Ahora que sí. Faltaría más. A ver. Muchas gracias. Es que me encanta, ¿eh? Ayúdame y te habrá ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Nada, un placer. Me han puesto en la fila 14 porque es la adaptada, entonces te voy a ver muy lejos. No, no creas. No, Bueno, si está lejos, ¿no? La 14. No, es un poquito la mitad hacia atrás. Ah, bueno, entonces te voy a ver. Pues nada, para finalizar, quiero agradecerte que la concesión de esta entrevista. Ha sido un placer este rato con usted. Le deseo los secretos que sigáis cosechando tantos éxitos como hasta ahora. El 24 de abril disfrutaremos en Salamanca de los secretos. Que tu sonrisa de hoy sea tu fortaleza de mañana. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Gracias, Álvaro. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Chao, hasta luego. Hasta luego.